Hola amados del Señor, seguimos en esta profundización de la palabra santificación. Hoy día veremos puntos de vista erróneos relativos a la santificación. Les recuerdo, suscríbete al canal, apóyanos con tu ofrenda y si tienes un ministerio, no dudes en comunicarte con nosotros. Ingresa al canal de YouTube, Ministerio El Amor de Dios es para ti, y ahí está el WhatsApp y el correo para que te comuniques con nosotros. Seguimos con estos puntos de vista erróneos relativos a la santidad. Muchos creyentes arriban a la conclusión del que el mayor obstáculo que se interpone para alcanzar la santidad es la carne, que frustra o desbarata el progreso hacia la perfección. ¿Cómo puede el hombre librarse de las ataduras de la carne? Se han presentado tres puntos de vista erróneos, a saber, primero, erradicación, o el arrancar de raíz o cuajo, por así decirlo, el pecado innato. Constituye uno de los puntos de vista que se enseña. Romanos 5, del 12 al 21 dice así: Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Tampoco sucede con el don como lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación. Pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Porque si por la transgresión de un hombre, por éste reinó la muerte, mucho más reinará en vida por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Si se realizara la erradicación de la naturaleza del pecado, no habría muerte física, puesto que la muerte física es el resultado de dicha naturaleza. Los padres que han experimentado la erradicación engendrarían hijos que no heredan la naturaleza caída, pero aun cuando se lograra la erradicación, existiría todavía el conflicto con el mundo, la carne, aparte de la naturaleza de pecado, y el diablo. Puesto que la erradicación o arranque de cuajo de estos es claramente antibíblico y no figura en la teoría misma. La erradicación es asimismo contraria a la experiencia. Número 2. Legalismo, o el cumplir reglas y reglamentos. El apóstol Pablo nos enseña que la ley no puede santificar, Romanos capítulo 6, como tampoco puede justificar, Romanos capítulo 3. La verdad es presentada y desarrollada en la carta a los Gálatas. De ninguna manera el apóstol Pablo desprecia o desestima la ley. La defiende frente a una concepción equivocada de su propósito. Si un hombre debe salvarse del pecado, se salvará mediante un poder que reside fuera del hombre mismo. Empleemos la ilustración de un termómetro. El tubo de cristal y el mercurio representan al individuo, los grados, la ley. Ahora bien, imaginemos que el termómetro comienza a monologar diciendo: no he subido hoy hasta la altura que debo, procuraré subir los 35 grados.
¿Puede el termómetro alcanzar la temperatura que se propone? No, puesto que debe depender de las condiciones que lo rodean, de las condiciones fuera de sí mismo. De igual manera, el hombre que percibe que no ha alcanzado el nivel divino no puede elevarse por sí mismo hasta llegar a ese nivel. Debe recibir una energía o un poder que está fuera de sí mismo, y esa energía es el poder del Espíritu Santo. Número 3. Ascetismo, o el intentar dominar la carne y alcanzar la santidad mediante sufrimientos y privaciones infringidos a uno mismo, método seguido por católicos romanos e hindúes. Este método parece basarse o originarse en una creencia pagana antigua, según la cual toda la materia, incluso el cuerpo, es mala. El cuerpo es por lo tanto una traba para el espíritu, y cuanto más se le castiga y domina, tanto más rápidamente será liberado del espíritu. Esta teoría es contraria a las Sagradas Escrituras, las cuales nos enseñan que Dios creó todo bueno. Es el alma y no el cuerpo el que peca. Por lo tanto, los impulsos pecaminosos, y no la carne, son los que deben sofocarse. El ascetismo es la tentativa de subyugar la carne mediante el esfuerzo propio, pero el yo del hombre no puede vencerse o dominarse por sí mismo. Esto es obra del Espíritu Santo. Estas tres enseñanzas erróneas con respecto a la santidad nos hacen pensar de manera equivocada qué es. Y como ya hemos visto, la erradicación, el ascetismo y también el legalismo son factores humanos por los cuales pensamos que obtenemos santificación. Y eso no es bíblico, porque, vuelvo a insistir, ¿qué hombre ha erradicado de sí el pecado? Por eso morimos, porque no lo hemos podido erradicar nosotros. Por eso fue necesario que Cristo muriera en la cruz por nosotros, para que el pecado de nosotros se absorbiera por él y fuera castigado el cuerpo del pecado en la cruz del Calvario. Entonces Jesucristo hace el sacrificio por el pecado. Entonces el hombre no puede erradicar por sus propias fuerzas el pecado que está en nuestros miembros, ¿ya? Y por eso la muerte reina hasta los días de hoy y tenemos que morir, porque este cuerpo tiene ese pecado innato. La otra forma, que esta es muy conocida dentro del ambiente de las iglesias, que es el legalismo. Aunque muchas personas no pueden distinguir de que la ley no puede producir, o lo voy a proponer de otra manera. Ya, esto me enreda un poco. En la carta a los Gálatas, el apóstol lo que está queriendo hacer no es contradecir la ley, sino que él la establece, la confirma. Pero lo que él trata de explicar de mejor manera es que habían dado una interpretación equivocada de la ley con respecto a su propósito, ¿ya? Entonces, si un hombre puede salvarse de su pecado por medio de sus propias fuerzas, el hombre tendría que cumplir la ley para salvarse. Pero como el hombre no puede cumplir la ley, toda la ley, no puede alcanzar salvación. ¿Por qué? Porque la ley no fue dada para salvación. La ley fue dada para mostrarnos nuestra condición delante de Dios, que somos pecadores. Por eso no podemos cumplir la ley, porque somos pecadores.
Entonces, la ley tenía otro propósito que era llevarnos a Cristo para que se manifestara la promesa de salvación por medio de la gracia y la justificación gratuita de Dios para con nosotros, lo que Jesucristo logró hacer en la cruz. Y la tercera, que tiene que ver con el ascetismo. Aquí me voy a detener un poco. El ascetismo tiene sus raíces allí en las civilizaciones orientales, y eso se traspasó al pensamiento griego de una u otra manera. Y el fundamento del ascetismo es que la materia es mala, por lo tanto todo lo del mundo es malo, y el cuerpo en sí también es malo porque está hecho de materia. Y lo único bueno que el hombre tiene es el espíritu. Entonces también esa es una base del gnosticismo antiguo, o las bases del gnosticismo actual, que dice que el espíritu es bueno y el cuerpo es malo. Entonces, en esa mentira que estas culturas griegas o orientales querían imponer, estaban diciendo que Jesucristo, cuando fue al bautismo, eso lo decía Cerinto en sus cartas, que el que había entrado al agua era Jesús el hombre, y el que había venido sobre él había sido el Espíritu de Cristo, y que cuando vino el Espíritu de Cristo sobre él, él pudo hacer su ministerio. ¿Ya? Esa es una tergiversación de las palabras, de la palabra de Dios. Y que cuando Cristo fue a la cruz, murió el hombre. Y cuando él dice, Ilahi, Ilahi, lama sabachthani, que dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cerinto tuerce esas palabras y dice, mi poder me ha abandonado. Entonces Cerinto dice que el Espíritu de Cristo se retiró de él, y el que murió en la cruz fue Jesucristo, el hombre solamente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el cuerpo es malo, entonces el espíritu estaba dentro de Cristo mientras estaba viviendo, y para que el espíritu fuera liberado, tuvo que morir en una cruz. Eso es una completa herejía. Y esa es la base del gnosticismo. Hoy día el gnosticismo ha sido más refinado, más filosófico, y ellos dicen que Dios existe, pero allá en un lugar donde no podemos tener una comunión íntima con Él, y nosotros estamos por acá. El espíritu es bueno, lejos de nosotros, y el cuerpo es malo. Entonces no podemos tener una relación íntima con Dios. Eso es lo que dice el gnosticismo. Y el ascetismo tenía esa misma base, pero agregaba golpes en el cuerpo, se daban de latigazos en la espalda a los curas ascetistas en ese tiempo. Y hasta el día de hoy hay muchos que los practican. Y en las culturas hindúes, eso hasta el día de hoy se practica. Así es que estos tres pensamientos equivocados también a veces se han enseñado de manera encubierta en las congregaciones. Con respecto a esto de la erradicación del pecado, algunos enseñan por ahí de que no podemos pecar, que en nosotros ya no hay pecado y que ya no somos más pecadores, ¿ya? Y en cierta medida no somos pecadores porque fuimos de pecadores cambiados a la posición de hijos de Dios. Pero hay una ley en nosotros que es la ley del pecado innato que está en nuestra carne. Por eso tenemos que morir, y este cuerpo físico tiene que descomponerse. Entonces, si el pecado innato en la carne no estuviera, mis hijos que yo engendré no tendrían la necesidad de arrepentirse, porque no hay pecado en ellos cuando nacen, ¿ya? Cuando nacen. Entonces todo hombre trae una naturaleza caída, por eso nacemos, nos desarrollamos y morimos. Eso es lo práctico, esa es la verdad absoluta con respecto a este tiempo lineal, a esta vida que estamos viviendo, valga la redundancia, en este periodo de tiempo. Nacemos, nos desarrollamos y morimos. El legalismo tuerce el propósito original de la ley, que era mostrarnos nuestra condición y llevarnos a Cristo. Y el ascetismo hace ver que nuestro cuerpo es malo,
y que el Espíritu de Dios es bueno, y entonces ese Espíritu de Dios no puede vivir en nosotros. Y eso es completamente falso, porque la Escritura dice que el Espíritu de Dios está dentro de nosotros, como dice el libro de Gálatas, en Efesios, bueno, en Romano, dice que hemos recibido el Espíritu de su Hijo, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu de Dios está en nosotros. Pablo dice en Corintios que somos templos del Espíritu Santo. Entonces ese Espíritu vive en este cuerpo, porque cuando Dios creó todas las cosas buenas, como Él. Dios es bueno y por lo tanto lo que hizo era bueno. Y dentro de eso está la materia. Por ejemplo, el sol es malo, es buenísimo. El agua es mala, es buenísima. Las montañas son malas, son buenísimas. O sea, todo lo que hace Dios lo hizo bien y lo hizo bueno. ¿Para qué? Para que nosotros los pudiéramos disfrutar. Ahora, lo que peca en nosotros es el alma, el deseo de pecar está en el alma, y eso es lo que Dios está transformando por medio de la regeneración, el deseo de pecar. Entonces nos quita ese deseo, o cuando aparece el deseo nos advierte que está el deseo, dice, oye, cuidado con tu deseo. ¿Ya? Así es que esas son las tres maneras o las tres enseñanzas erradas con respecto a la santidad. En el próximo video veremos realmente cuál es la enseñanza correcta con respecto a este tema que estamos viendo. Así es que en el próximo video seguiremos profundizando santidad en la serie Salvación se pierde. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en el próximo video.